Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Vamos a comenzar así esta reunión eh, dándole gracias al Señor por todo lo que ha hecho Él por nosotros en esta semana, cómo nos ha cuidado, por la salud, por un día más de vida, sí, por el pan de cada día que Él nos da, que Él no nos hace faltar nada. A pesar de que vivimos en tiempos difíciles, Él siempre nos sustenta, nos provee. Así que eh, dispongamos de este tiempo para alabar su nombre y escuchar de su palabra. Y cuando sea el momento adecuado, cuando tenga la oportunidad de poder compartir de aquello que el Señor le habló a usted, eh, preparémonos y estemos en total de libertad para poder alabar su nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra, me alcanzó. ¿No es así? Es consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién se imagina? ¿Quién se imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su trono, de mi pecado Él se vistió. La cruz anuncia, soy perdonado. El Rey de Reyes me abrazó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. ¡Wow! Increíble. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Vamos a cantar esa parte de vuelta con victoria. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí, y la victoria está en ti.
que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. Y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bienvenidos todos al culto online de la Iglesia del Nazareno de Moreno Centro. Hoy vamos a estar hablando de un atributo de Dios que es muy pero muy llamativo. Como iglesia estuvimos estudiando los atributos de Dios, hablamos del Dios del orden, el Dios bueno, el Dios amoroso, Dios soberano, hablamos de la omnipresencia de Dios. Y entonces hoy vamos a estar hablando de que Dios es un Dios celoso. Esto lo encontramos en Deuteronomio. Deuteronomio sabemos que es la segunda ley que da Dios, que habla Moisés al pueblo de Dios. Y acá se puede dividir Deuteronomio en 3 secciones. Del 1 al 11 habla sobre que tienen que ser diferentes a sus padres. Del 2 al 26 da la segunda ley, habla sobre qué animales comer, cómo se deben comportar, hablan sobre la obediencia y la desobediencia a la palabra de Dios. Y del 27 al 34 nos habla de un llamado a elegir entre la vida o la muerte. Elegir servir a Dios o elegir servir a otros pueblos. Entonces, vamos a estar leyendo la palabra de Dios hoy, que es de Deuteronomio 4, de 23 al 24, que dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. No nos hagáis escultura o imagen de alguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Estamos parados en Deuteronomio 4 y nos está diciendo que Dios es un Dios celoso. Ok, pero estamos parados en el medio de Deuteronomio, entonces queremos ir un poco más arriba para entender el contexto de este celo de Dios. Punto 1 es que el celo de Dios es diferente al de nosotros. Dios expresa una atención amorosa por sus hijos, es decir, el atributo de su celo divino por el cual Dios nos protege. Incluso la experiencia amarga de la disciplina es evidencia de su celo y cuidado paternal. Entonces el celo de Dios es como un celo que puede tener un padre con su hijo para que no le pase nada. Pero también el celo de Dios es el celo de Dios, nunca es pecaminoso como suele ser el nuestro. Siempre que colocamos al Creador en la misma dimensión que nosotros, conscientemente o inconsciente estamos tratando de humanizarlo. Pero el celo de Dios fluye de su perfección, de la suma de sus excelencias. Su amor es santo, se extiende hasta nosotros para cuidarnos y protegernos. Así obra el celo de Dios. Ese texto lo saqué de un artículo que me encantó, pero también siguió hablando el escritor y dijo: el celo de Dios fluye de su perfección, de su amor, es la suma de sus excelencias. Su amor santo se extiende hasta nosotros para cuidarnos y protegernos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? El celo de Dios es un celo santo. Es diferente. Nosotros tenemos un celo que quizás deseamos cosas que no nos corresponden, pero Dios nos desea a nosotros. Dios desea que nosotros estemos bien. Dios nos quiere cuidar y quiere que no nos pase nada. Ese celo que estamos hablando es un celo santo, porque nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros que elegimos seguir a Jesús, le pertenecemos a Él. Punto 2. Dios quiere que seamos obedientes. Deuteronomio 4, del 1 al 8, nos habla que no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Versículo 2. No cambien ninguno de los mandamientos que yo he dado de parte de Dios, más bien obedézcanlos. En Deuteronomio encontramos los discursos de Moisés al pueblo. Se encuentra la ley de Dios, pero también se encuentra el consejo de Moisés, su manera de pensar y cómo deben comportarse. En Deuteronomio encontramos rituales de purificación, como qué animales comer, cómo se debe dar el diezmo, cómo se debe administrar la justicia, las leyes de castidad, leyes humanitarias.
personas excluidas, se habla de todo en Deuteronomio. Para seguir hablando de Deuteronomio tenemos que entender estos dos problemas que tenemos. El primer problema es que no podemos comparar las leyes de Moisés con hoy en día, porque esas leyes fueron dadas a un pueblo con un contexto diferente al de hoy en día. Moisés habla sobre la importancia de la castidad o la importancia de la purificación, porque en ese momento los pueblos de su alrededor hacían muchas barbaridades. Se sacrificaban muchos animales y se comían muchos animales. Entonces Moisés habla al pueblo en un contexto específico y les exhorta y les habla sobre las consecuencias de comportarse de esa manera. El punto 2 es que estamos condenados a no poder cumplir nada de todo esto. Si estamos mal por 10 mandamientos, si estamos al horno por 10 mandamientos, imagínate 30 capítulos de cómo debemos comportarnos. Pero acá podemos ver otro atributo de Dios, que es un Dios justo. Podemos encontrar la justicia de Dios. Y le da sentido a todo esto a la muerte de Jesús en el Calvario, en la cruz del Calvario. Porque todo esto, todo nuestro pecado, todo cayó sobre Jesús y en Él somos libres. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar nada, sino para cumplir. En otro versículo, en otra traducción, dice para darle un verdadero sentido. Cuando leemos Deuteronomio y no estamos en Jesús y no tenemos a Jesús en nuestro corazón, estamos condenados. Pero en Cristo estamos justamente justificados. Qué lindo saber esto. Punto 3 es que Dios quiere que nos guardemos del mal. Versículo 9. Por tanto, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Debemos cuidar lo que Dios nos dio a nuestras vidas. Debemos cuidar lo que Dios nos dio en la iglesia. Debemos cuidar lo que Dios nos dio y renovar nuestra mente en Jesús. Ok, pero no estamos hablando del celo de Dios. Ok, vamos a ir más arriba. En el capítulo 4 de Deuteronomio nos habla de la advertencia a la idolatría, que es el resultado culmine que Moisés dice que Dios es un Dios que Dios es un Dios fuego consumidor y que Dios es un Dios celoso. Esto es verdad porque es la esencia de Él. Versículo 17, guarda de figura animal, terrestre, del cielo y del agua, guarda en su corazón de hacerse imágenes que nos hagan olvidar de Dios. Hoy en día no quiero hablar de becerros de oro, no quiero hablar de estatuas, no quiero hablar de animales, pero quiero que estemos en este culto online y pensando qué es lo que a nosotros creamos como un Dios. ¿Qué es lo que nosotros nos hacemos una imagen y nos aleja de Dios? Un ídolo es algo que ocupa nuestro corazón y corre a Dios a un lado. El problema de la idolatría es como un veneno que lo va matando lentamente. Y cuando no nos dimos cuenta, vamos a estar muy lejos de Dios. Entonces, hoy, este llamado, este video, este culto, es para renovar nuestra mente en Jesús. Es para pensar de dónde Dios nos sacó y qué es lo que nosotros estamos haciendo que nos alejan de Dios. Mucho trabajo, mucho amor al fútbol, mucho amor a un vicio. ¿Qué es lo que ocupa tu corazón que no te deja estudiar, que no te deja dar tus fuerzas a Dios? El cristiano debe odiar esto. El cristiano debe odiar el pecado, porque el pecado es lo que mató a Jesús. El cristiano debe cuidarse de todo esto y saber que no hay ninguna condenación a lo que estamos en Jesús. Romanos 8 ahora dice, pues ninguna condenación
condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Voy a leer de vuelta porque lo leí muy mal. El cristiano debe odiar esto, debe odiar el pecado, porque el pecado es lo que mató a Jesús. Dios nos tomó a nosotros, Dios nos rescató de ese ídolo, Dios nos rescató de ese pecado. Y debemos saber que si estamos en Jesús no hay ninguna condenación. Romanos 8 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Como Moisés le recordó al pueblo que no se aparten y no se alejen de Dios, hoy, en esta reunión, les venimos a recordar que ustedes no se alejen de Jesús. Porque en Cristo estamos libres, y si no estamos en Cristo, estamos condenados a la idolatría y al pecado. Para finalizar esta reunión, quiero recordarles que otro atributo de Dios es que Dios es un Dios misericordioso. Deuteronomio 4:31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a sus padres. No importa qué tan vergonzoso es tu pecado, no importa lo que hiciste, no importa lo que hiciste en tu vida, Dios quiere renovar su gran amor con vos. Lamentaciones 3:23, sé que cada mañana se renueva su gran amor y su fidelidad. Te animo a renovar tu mente en Jesús, a dejar eso que no te ayuda a acercarte a Dios. Y no te olvides de donde Dios te rescató. Y acuérdate que en Jesús sos libre del pecado.